Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios, y hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. También la luz de la palabra rompe con las tinieblas. Pero ¿quién habrá que saque esa luz a relucir? Ese es el reto. Y en este día que celebramos a San Jerónimo, asumamos el reto. Vamos a hacer que esta palabra de Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y vamos a proclamarla para ser como Juan, testigo de la luz. Sí. Y ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que no lo recibió. Que no lo recibió, he ahí la crisis que tenemos. No recibir la luz de la palabra. Vino a su propia casa. Véanlo, óiganlo, medítenlo, reflexionenlo. ¿A dónde vino? A su propia casa. Léalo. Vino a su propia casa. Vino a la propia casa. A nosotros los cristianos católicos, que Él mismo fundó, que Él mismo dejó, los propios de Él. Vino a su propia casa, y oigan la queja de Dios, vean la queja de Dios. Y los suyos no la recibieron. ¿Y qué? Y los suyos no lo recibieron. ¿Y qué? Y los suyos no lo recibieron. Voy a traducirlo en castellano. Otra vez. Y los suyos no lo recibieron. Los obispos, dejados por Cristo, sucesores de los apóstoles, hay un grupo, gracias a Dios no todos, que no lo recibieron, que no recibieron la luz de la palabra. ¿Estoy inventando? No podemos tapar el sol con un dedo. Son obispos los que en Alemania están en contra de la doctrina de la iglesia, y están en contra de la iglesia, y el Papa está luchando para ver cómo hacer para que se conviertan. Por el relativismo que hay. Sí, por un relativismo. Todo es igual. Eso no importa, eso no, nada tiene importancia, todo lo mismo. Epa. ¿Otra vez? Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. La queja de Cristo es que hay muchos obispos que no han recibido la palabra, que no leen la palabra, que no creen en la palabra, que no predican la palabra. Otra vez, ¿y los suyos? Y los suyos no lo recibieron. Se lo traduzco en castellano. Hay sacerdotes que no leen la palabra, que no creen en la palabra, que no empapan su vida a la luz de la palabra y que no predican la palabra. No lo han recibido. Otra vez. Y los suyos no lo recibieron. ¿Y quiénes son los suyos? No solamente los obispos y los sacerdotes, también las monjas. No han recibido la palabra. No quieren leer la Biblia, no quieren empaparse de la palabra de Dios. Ahora hasta las monjas están preocupadas en estudiar filología y teología, pero no quieren estudiar la Biblia. Y los seminaristas están preocupados en estudiar filología y teología, pero no la Biblia. Por eso el Papa dice, a los teólogos necesitamos volver a la fuente. Vamos a la Biblia, no quiero teología sin Biblia. Claro, teología es el estudio de Dios. ¿Y dónde podemos nosotros estudiar a Dios? En la palabra de Dios. Pero los teólogos modernos ahora están inventando una nueva teología, un estudio de Dios y sin Biblia. A Petronilo le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco. Y esa teología se le están dando a los futuros obispos, futuros sacerdotes, futuros cardenales y ministros de la iglesia. ¿Ven cómo la crisis se acrecienta cada día más?
No quisiera estar en los zapatos de los formadores de los seminarios, que a los muchachos le meten filosofía y teología, pero que no le enseñan la palabra de Dios. Créanme, y si me están escuchando, presten atención. Serán juzgados por Dios y les pedirá cuenta, porque los ha colocado en el seminario como formadores para que guíen, para que encaminen por los senderos del reino a esos seminaristas. Y no lo están haciendo. Y ya basta, no me puedo callar, porque el mundo entero no puede tapar el sol con un dedo. Lo que está a la vista no necesita lentes. Necesitamos subsanar este problema y tiene que ser en los seminarios. Pero ojo, antes de llegar al seminario tiene que hacerse en la casa. Porque ¿quiénes son los que van al seminario? Los hijos de ustedes. Y si yo tengo un amor hacia la palabra, no lo recibí en el seminario. No fue producto de mis formadores en el seminario. No, señor. Ellos no me lo enseñaron. Si yo amo la palabra y predico la palabra, es porque me lo enseñó mi padre cuando yo era un niño. Cuando él llegaba del trabajo y se sentaba conmigo y con todos los hermanos a leernos la palabra de Dios y a explicárnoslo. Mis formadores se ponían bravos cuando yo les decía esto a la gente. Y decía, usted está hablando mal del seminario. No estoy hablando mal del seminario, estoy diciendo la verdad verdadera. Punto. Padre de familia, yo soy producto de un papá y de una mamá que se dejaron iluminar por la palabra, que quitaron las tinieblas del error que había en su vida y en mi vida y me dejaron iluminar a través de la palabra y me hicieron enamorar de la palabra. Y cuando llegué al seminario, muchos seminaristas y muchos teólogos quisieron destruir lo que mi padre había sembrado. La semilla del reino, la palabra de Dios, quisieron opacarla, acabarla, pero esa semilla del reino no la puede destruir nadie. Esa luz no la destruye las tinieblas. Mientras más tinieblas, más brilla la luz de Dios. Y mientras más enemigos tenían el seminario por leer la Biblia, más fuerte me hicieron para que pudiera hoy predicarles a ustedes. Pude superar todos esos obstáculos. Ahora, con más facilidad supero los otros. Porque aprendí, gracias a mi padre. Papá, mamá, esa es su tarea. Ustedes son la luz del mundo. Y la luz brilla en las tinieblas. Hagan brillar su luz. Catequista, hagan brillar su luz. Estoy aquí por amor a la renovación carismática. El sacrificio grande que hice para venir a este lugar. Terminé la enseñanza, trabajar por allá en la comunidad, cansado después de dar la enseñanza, de atender a la gente, agarrar y montarme en un avión, venirme a otra comunidad, ahí estar con otra gente y agarrar, no un avión, un carro, 8 horas, 9 horas en carro, donde yo no puedo dormir en la noche, en el carro, no puedo dormir, tiene que ser en una camita, donde está todo en silencio, todo tranquilo, que no pude dormir mucho en el carro, llegar aquí, a compartir con ustedes, terminar en la tarde y agarrar otra vez 8 horas de nuevo a viajar sin dormir otra vez en la noche. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque amo la renovación carismática. Porque sé que la renovación carismática tiene un principio muy importante: dejarse iluminar por la palabra y por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que necesitamos en el mundo. Gente que se deje iluminar por la palabra y se deje guiar por el Espíritu y reciba la fuerza del Espíritu para ser testigos del Señor. Y la renovación carismática en el mundo está haciendo eso. Hay quienes se dejan llevar por el diablo y cometen el pecado de la soberbia. Porque el pecado con que debe luchar la renovación carismática es el pecado de la soberbia, el orgullo y creer, porque Dios da dones dentro de la comunidad
creer que ya Dios no existe, que los dioses son ellos. Nunca olviden, carismático, que ese es el peligro. Ustedes, mientras más humildes sean, más brillará su luz y más obrará Dios milagros en medio del mundo. Créanmelo. Porque recuerden que ese fue el pecado del diablo, siendo luz bella, pasó a ser ángel de las tinieblas. ¿Por qué? Por la soberbia. Necesitamos que la renovación carismática descubra cuál es el pecado de ese grupo, y lo digo con autoridad porque lo conozco en el mundo entero. Sobre todo los líderes pueden dejarse llevar por la soberbia y deben tener cuidado. ¿Y saben por qué el diablo los ataca por ahí? Porque de entre los grupos donde Dios más se manifiesta y donde Dios obra milagros y maravillas, la renovación carismática. Y por eso el diablo la ataca tanto, pero deben estar alerta, mantenerse bebiendo de la fuente de la palabra de Dios y creyendo en la acción del Espíritu y siendo dóciles a la acción del Espíritu, que dice Cristo: el que se deja guiar por el Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va, solo se deja llevar por el Espíritu. Y eso es lo fantástico y maravilloso de la renovación carismática, y por eso la renovación carismática ha llegado a ser luz en medio de tantas tinieblas, porque se empapan de la palabra, no la abandonen, cada día más y más, y se abandonan al Espíritu Santo para que obren ellos, y creen en el Espíritu Santo que está vivo y actuante en medio del pueblo. Sigan así y denlo a conocer al mundo. Entonces dice la Biblia que las tinieblas no lo reciben. A lo suyo vino, pero lo suyo no. ¿Ustedes están dispuestos a recibirlo? Ese sí se convierte en verdad cuando comiencen a leer la Biblia. Ese sí se convierte en realidad cuando crean en la palabra y se dejen iluminar por ella y la encarnen. Porque ya lo va a decir el versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hasta que no lleguemos ahí, ese sí es puro palabra, 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 palabra. Dale. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. Sí, Señor, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Pero miren, hoy ustedes y yo estamos viendo entonces cómo ser luz y cómo salir de las tinieblas. Seguimos con Efesios, él está en Efesios. En el capítulo 5, ya vamos como en el versículo 8, 11, en el 11. Oigan. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Si queremos ser luz, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? ¿Otra vez? Si no participéis. ¿Qué tenemos que hacer? No participéis en el mundo sin ser del mundo. No debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. En las obras que no dan fruto del reino de los cielos. Infructuosas de las tinieblas. O sea, que la tentación del cristiano es irse con el mundo. O sea, el cajón que opaca la luz son las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando participamos de las obras de las tinieblas, nos convertimos en oscuridad y dejamos de brillar. De modo que eso es lo que tenemos que estar nosotros dispuestos. Jesús lo dijo: velen y oren para no caer en la tentación. Tenemos que estar atentos para no caer en las obras de las tinieblas. A ver, San Pablo, ¿y cuáles son las obras de las tinieblas que tenemos que evitar? ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas que están alrededor de nosotros y que nos pueden dañar? Sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice:
Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. hay que buscar conocer la voluntad del Señor. El que no busca la voluntad del Señor es un insensato. No ha pensado como Dios manda. Sigue. No os embriaguéis con vino, Aquí pone una de las cajas que hacen que no brillemos. Lo primero, no dice no tomen vino. ¿Qué dice? no os embriaguéis con vino. El pecado no es tomarme una copita de vino. El pecado es embriagarme, tomar vino hasta perder la cabeza. Ese es el pecado, porque la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre. Y Jesucristo en la boda de Caná, 600 litros de agua los convirtió en vino. No hay ningún problema. El problema es embriagarse. De modo que el obispo que se emborracha dejó de ser luz y pasó a ser tinieblas. El sacerdote que se embriaga dejó de brillar y pasó a ser una luz encerrado en un cajón. La monja que se embriaga dejó de ser luz y pasó a ser tiniebla. Pero ojo, el laico cristiano bautizado que se embriaga dejó el compromiso que Jesús le dijo: ustedes son la luz del mundo, brille su luz para que la gente vea sus buenas obras. ¿Cuál es la buena obra? Que usted puede estar en un agasajo, en un cumpleaños, en un matrimonio, y mientras todos se embriagan, usted dice: yo no embriago, no tengo por qué embriagarme, soy luz, soy ejemplo para los demás, no tengo por qué embriagarme. Oye, si quiere tomarse un trago, tómese un trago, pero aprenda a manejarse. Maneje el alcohol, no que el alcohol lo maneje a usted. ¿Y cuántos católicos que pertenecen a la renovación carismática, a los cursillistas, legionarios, Primera de Corintios 13, Nueva Alianza, llámese como se llame, los fines de semana se peguen tremenda rasca? Y la gente cuando lo ve en la calle dice: ese es el que predicaba allá en el grupo. Ese es. Dejó de ser luz y pasó a ser tiniebla. No hablemos del cura. ¿Se imagina un cura borracho? Cuando ustedes sean cura, no lo hagan. ¿Se imaginan un obispo borracho? Cuando ustedes sean obispos, no lo hagan. Y que desgraciadamente los hay. Y no podemos nosotros aceptar eso, porque eso hace que haya oscuridad en el mundo. ¿Y qué tal que vean a un cura borracho? Pues los borrachos dicen: ese sí es de los nuestros. No, señor. Nosotros no pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos a la luz. Siga. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí está la luz. Pone por un lado cómo ser tinieblas y por otro lado cómo ser luz. ¿Quieren ser tinieblas? Váyanse a la cantina y tomen hasta que se embriague. Vayan a una fiesta, tomen hasta que se embriague. Que el niño, bautizando al niño, ¿quieren ser tinieblas? Repartan licor y que todo el mundo se embriague. ¿Quieren ser tinieblas? Hay un matrimonio, repartan licor y que todo el mundo se embriague. Pero ¿quiere ser luz? ¿Cómo dice? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Si quieren ser luz, llénense no de licor, llénense del Espíritu. Tengan tiempo para el Espíritu Santo, déjense llenar del Espíritu Santo, gócense
en el Espíritu Santo. Déjense embriagar por el Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, Leyendo la palabra de Dios, salmos, himnos y cánticos espirituales, así somos luz. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momento de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gusta esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y bueno, recuerden que Jesús nos invita a ser santos, nos invita a alcanzar la vida eterna. Y como dice San Juan 23, del cielo provenimos, del cielo venimos, estamos de paso y a Él debemos volver. Nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser, aunque no queramos escuchar, aunque hagamos oídos sordos, están llamados, están pidiendo auxilio, están pidiendo que no nos demoremos, que seamos perseverantes para poder alcanzar la vida eterna. Perseveremos firmes hasta el final. El cielo es el límite. Estar eternamente junto con Jesús a sus pies como la Santísima Virgen, amándolo, entregándole todo, viendo la luz, viendo el amor hecho realidad. Así como vemos la Eucaristía con ojos de amor, ver al mismo Jesús. Abrazarle, sentir su presencia consoladora, sentir su amor infinito, su misericordia derrochadora. No nos desanimemos, perseveremos firmes, seamos luz en el mundo, para que con nuestro ejemplo mucho más glorifiquen a Dios y muchos más quieran acercarse a Dios. No estamos llamados para vivir de este mundo, estamos llamados para estar en este mundo y vivir de Cristo. Porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.